Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. K-Export. Somos tu aliado comercial en envíos internacionales. Contamos con sede en Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Tenemos un personal altamente calificado en la rama de la exportación para poder brindarle el mejor servicio que usted se merece. Ofrecemos servicio aéreo, marítimo y el reempaque de tus compras online. ¿Qué esperas? Comienza ya a formar parte de esta gran familia. Registra tu casillero internacional totalmente gratis en kexport.net. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Quiero hacerte la recomendación, si quieres venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio, la mejor manera definitivamente es con una certificación laboral, y nuestros aliados de UCIA Legal te van a ayudar a obtener esa certificación laboral muy rápido, porque además la certificación laboral te lleva a una residencia permanente en Estados Unidos muy rápido. Incluso si tú estás en un proceso de asilo, ellos te van a ayudar a cambiar de estatus migratorio. Y además, si tienes una empresa, UCIA Legal te ayuda a certificar al empleado que necesites para el cargo específico. En pantalla tienes el número telefónico para que pidas tu primera cita, que será totalmente gratis. Y si limpiando los closets, la casa, conseguiste una cartera de diseñador que ni siquiera te acordabas que la tenías, que estaba ahí guardada, que no te gusta, que no la uses, si llamas a Maru Consign, eso se puede convertir en dinero en efectivo. Ellos van a certificar el origen de la cartera y te la van a pagar. Pero a lo mejor lo que quieres es comprar una buena cartera de diseñador. En la página web de Maru Consign hay maravillas en carteras de diseñador con su origen certificado, en perfecto estado y a muy buen precio. Te la van a mandar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Regresamos con Agárrate, vamos a ocuparnos de la gente. Y para eso tenemos a alguien que está conectada con la gente, a alguien a quien siempre queremos escuchar, porque tiene esa conexión con el ciudadano. Es Ingrid Palacio. Ella es conductora del Radar de los Barrios, que transmite Radio Caracas Radio, y pues está con nosotros vía Skype. Buenas noches, Ingrid, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches, saludos a toda la audiencia. Ingrid, acabamos de conversar, por cierto, con Andrés Mesgravi, que está organizando o tiene un proyecto para organizar a la sociedad civil, porque pues precisamente por esta desconexión que hay entre, yo no diría la política, yo diría que es el liderazgo partidista, porque no es la política, y el ciudadano, ya hay como un vacío y pues hay que llenarlo de alguna manera. La mejor manera para mí es organizar a esa sociedad civil, ¿no? Cuéntame cómo estás viendo las cosas en Venezuela, porque el panorama político cambió esta semana cuando se le asignó al TSJ, el TSJ le asignó a la Asamblea de Luis Parra pues el poder, y ya vamos camino prácticamente a unas elecciones, mientras el ciudadano no termina de resolver, no es que no termina de resolver los problemas, Ingrid, es que cada vez son más graves y cada vez son más difíciles. Sí, bueno Patricia, todos estos eventos, por supuesto que van generando una dinámica diaria en todo el acontecer político y social del país. Pero yo creo que más allá de eso hay que mirar las letras pequeñas que está escribiendo la gente, ¿sabes? Que cada día son más y por supuesto están generando una matriz superior de opinión. Cuando tú hablas de la sociedad civil, por supuesto, llama a la sociedad civil, pueblo, ciudadanos, como queramos, somos los padecientes primarios de esta grave situación que vive el país. Hace unos días, Patricia, conversábamos en un foro y te decía que de nada sirvió el cerrar tantos medios de comunicación por parte del régimen, porque el ciudadano se convirtió en su propio reportero. Él hace su noticia
y narra su padecimiento de una manera sencilla y pintoresca, tal cual es el venezolano, sin grandes protocolos. Él agarró su telefonito y decidió reportar su necesidad. Esta característica, hay que darle la lectura que esta característica ha ido imponiendo la agenda en el país. La agenda social se está imponiendo por encima de la agenda política. Y no es que no puede ser de otra manera, Patricia. Las dificultades que hoy se están viviendo son insostenibles, insoportables. Tanto es así que es una agenda que ha colocado, y uno lo dice en el punto, las IE. Fíjate esa imagen que estamos viendo, esa es una imagen del barrio José Félix Ríos. Tú puedes creer que allí la gente se está cuidando de la pandemia. Por cierto, que el COVID-19, de acuerdo a las cifras que se están emanando de Miraflores, ha ido creciendo en el país. Pero mira la necesidad es de agua. Y eso lo reporta la misma gente de esa comunidad. ¿Qué está pasando con esto? Esto le hizo un campanazo al régimen y un campanazo a la oposición. Pudiéramos decir que antes de la pandemia, Patricia, el 85% del país se había dedicado a subsistir, a sobrevivir y a olvidarse de los temas políticos. O sea, eso era nada más para el 10% que podía estar en eso. Los demás teníamos que estar sobreviviendo, viendo el día a día cómo luchábamos para salir adelante. Entonces, la llegada de la pandemia, por supuesto, abre la caja de Pandora y devela la crisis que estaba tratando de sortear todo el tiempo los venezolanos, la falta de agua y todas estas situaciones, aunado a la crisis de la gasolina. Esta crisis hizo que el gobierno, por supuesto, la llegada de la pandemia devela de que al gobierno le funciona desde la filosofía de que él muestra al mundo quién controla internamente. Y eso le funcionó hasta cierto punto. Pero el COVID-19 no va a salvar al régimen de Nicolás Maduro, Patricia, y eso hay que tenerlo clarito. ¿Por qué? Porque al régimen de Nicolás Maduro probablemente lo esté salvando y le está dando oxígeno la torpeza y la inercia de los actores de la oposición. Eso sí lo está oxigenando. ¿Cómo es posible que en medio de un brutal descontento de que probablemente esté en el 82%, eso no lo esté capitalizando ni la mesita, ni la mesota, ni el G4, ni ninguno, porque no hay capacidad operativa ni propuestas claras, no hay un plan país para capitalizar semejante descontento. Es que esto tú lo explicas en cualquier cátedra de politología o en cualquier lugar en el mundo y nadie entiende esto. Esto tiene que ser digno de estudio porque es la incapacidad en una oposición que no ha logrado capitalizar tamaño descontento. El gobierno, mientras tanto, se vende como el que intenta pasar por sobre la adversidad, el que intenta resolver los problemas, el que parece el bueno, el que trata de llevarle soluciones a la gente, el que aparece tratando, además que tienen un concepto claro de cómo al mejor estilo cubano vender lo que es un fracaso como un logro, como un éxito, el caso de los buques, pues, sí. Mientras aquí se puede exhibir, o sea, yo lo analizo como la vergüenza, la peor vergüenza que pudiera una república como Venezuela, que tuvo la empresa que fue tercera empresa en petróleo de Venezuela, vender precisamente, traer gasolina con 6 refinerías paradas, eso es un fracaso, pero ellos logran con su capacidad de entender y de ser entrenados por alguien que sí lo supo entrenar, que los organizó y los preparó, los documentó y les metió una filosofía de vender, de acusar tus propias torpezas a tu enemigo, así al estilo hitleriano, o que en su defecto vender un fracaso tuyo como un logro, como un éxito, como una conquista, como si estuviéramos hablando de los héroes, o sea, el Robin Hood del siglo XXI, o sea, ahora con la figura del chavismo. Mientras tanto, Patricia, la oposición sigue en una visión, yo la llamaría... Primero que la oposición está fragmentada.
Y eso es gravísimo. La oposición está dispersa, la oposición está extraviada, la oposición está sin pueblo, Patricia, eso hay que decirlo con absoluta responsabilidad. ¿Por qué? Porque que el 82% está en contra del gobierno de Nicolás Maduro y todo este desastre, eso no quiere decir que atiende una línea del gobierno, porque, una línea de la oposición, porque eso no representa básicamente el sentimiento del venezolano. El venezolano, y tú le preguntas qué es la oposición y qué es el gobierno, y te va a decir, unos juegan con mi necesidad y otros juegan con mis esperanzas. Fíjate tú esa encuesta, 71.5% probablemente estamos en contra de esto y creemos que ni con el Maduro ni con el chavismo vamos a reconducir ni a refundar nuestra república como la necesitamos, hacer una Venezuela próspera, pujante, de verdadera igualdad de condiciones y de oportunidades para todos, donde se acaben las dádivas, donde se cambien las dádivas por oportunidades reales. Entonces, ese 71.5%, pero tú tienes que revisar el fondo. Ahí dice que 12% dice que probablemente ellos creen que Maduro sí puede cambiarlo, sí hay bienestar con Maduro. Y hay otro porcentaje allí que dice que no sabe, no contesta. Ese es un 16%. Patricia, el gobierno en este momento, los que hemos estado haciendo un trabajo de investigación en este sentido, probablemente el gobierno ahorita tenga 4 millones de afectos. Esos 4 millones, Patricia, 2 millones pueden estar ideologizados, pero 2 millones están de a toque, porque cuando tú le dices a la gente, con hambre y desempleo, con Chávez me renteo, mira, una cosa es la teoría filosófica comunista y otra es la práctica. Cuando usted llega a su casa y no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas, no hay gasolina para moverse, usted tiene que caminar kilómetros para llegar de una distancia a otra. Cuando usted tiene que cargar, como ejemplos, esos, pararse en una cola y esperar que una cisterna le llene un pipote de agua que no le alcanza ni siquiera para 24 horas de abastecerse en su casa. Cuando eso se dice en la teoría suena muy, muy bonito, pero en la práctica, cuando empiezas a sufrirlo, a padecerlo en carne propia, como lo está pasando al pueblo venezolano, no aplica. Y la gente allí es donde, por supuesto, la gente rechaza estas filosofías y estas prácticas, pero no hay aprovechamiento por parte de la oposición, por lo que hablamos hace unos días atrás, Patricia, la desorganización. ¿Qué ha pasado? La política se mide, Patricia, desde mi perspectiva, por los resultados y no por las intenciones. Probablemente algunos actores de la oposición han tenido muchísima intención, pero los resultados no han sido favorables y eso no puede ofender a nadie cuando se diga. Eso no puede ser entonces un sentido de criminalizarlo. Si eso es sencillo, usted llama a alguien para que le repare su lavadora, ese señor no pudo reparar su lavadora, no se le echó a andar, no supo cómo hacer, usted no lo va a dejar todo el año o por sécula secular, usted lo va a dejar arreglando la lavadora si no la resuelve, usted lo sustituye y busca a quien resuelve el problema. Y eso pasa porque la oposición no mide los resultados, no está midiendo ni siquiera las consecuencias de lo que está pasando, ni siquiera una simple matriz FODA que a ti te le enseñan a hacer en primer año de bachillerato pareciera que está aplicando la oposición, una matriz FODA que es sencillo, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, una cosa tan elemental, ni siquiera se aplica en la oposición. La oposición ha estado en una teoría que es una teoría de la resistencia. Bueno, resistan hasta el final, ustedes ponen los muertos, ustedes pueblo ponen los muertos y nosotros liderazgo contamos la historia. No, pero que es una teoría bastante cómoda, bastante práctica, pero la gente no la va a comprar, porque la gente también quiere contar su historia. Queremos vivir, Patricia, no queremos morir en medio de esta semejante tragedia, y por eso tú ves que hoy la agenda la está poniendo la gente con los gritos de auxilio. Inundadas las redes sociales, por doquiera está saliendo un nuevo liderazgo. Mira, hay una señora, Patricia, en el barrio Unión de Petare, que mañana me voy a ir a reunir con ella. Esa es una señora que ella se llama Georgina Morales. Ella está atendiendo, ella sola, junto a 4 vecinas más, decidieron no dejar morir de hambre a los niños que no tienen que comer en el barrio Unión de Petare. Mira esa imagen. Eso lo hizo ella con su familia y 4 vecinas más que decidieron ver
empezar a tocar puertas y buscar cómo atienden a 200 niños y 20 ancianos que están en estado de vulnerabilidad. ¿Tú crees que esa señora, ella no pertenece a ningún partido político, ella está haciendo lo que el deber la llama, y eso es un logro, Patricia, eso es organización, y la vamos a dejar sola? No, vamos a acompañarla en su lucha, porque la lucha de ella es la lucha mía, es la lucha de todos nosotros, de los que están adentro, de los que están afuera, es la lucha por la subsistencia y la organización desde las bases, Patricia. Cuando estas cosas pasan, tú le dices a ella, y entonces tú dices, bueno, vender el inmediatismo, ¿no? Esto ha sido una constante en la oposición durante los últimos, creo que probablemente 14 años. Se ha vendido un inmediatismo que ha sido fatal y ha sido muy peligroso, porque yo creo que la filosofía del caudillismo es imitar al chavismo. Si usted cree que en la oposición tiene que haber un caudillo, entonces usted se equivocó de hacer al ciudadano. Usted no puede vender una filosofía del caudillismo cuando usted le dice, sin fulano de tal no vamos a lograrlo, sin fulano de tal es imposible, si fulano no está, se acabó esto. ¿Qué es eso? Eso no puede ser, eso es un error político que estamos cometiendo los ciudadanos. ¿Por falta de qué? De formación política, Patricia. ¿Cómo tú le dices, por ejemplo, a un niño, por ejemplo, que a una mamá que su hijo tiene cáncer, tú le vas a decir, espérense que ya vienen los marines? No. Espérense un momentito. O las elecciones. En mediodía van a estar los marines, en 3 días van a estar los marines. ¡Ya vienen los marines! ¿Tú crees que eso es algo que calma el dolor de una madre, chicos, que tiene un hijo muriendo de cáncer, aunque ella probablemente tenga un cáncer de seno como lo que nosotros estamos viendo en todos los hospitales? Eso no puede ser, Patricia. Un niño con hambre tú le vas a decir, esperen por ahí que ya vienen los marines a salvarnos. Eso se lo damos a ellos, nos tenemos que organizar nosotros. Eso es parte de nuestra tarea, Patricia, aun cuando los actores internacionales estén dándonos un aporte. Nosotros tenemos que organizarnos para la lucha. Mira, Patricia, el inmediatismo nos ha lanzado en términos como, por ejemplo, Maduro no es Chávez. Con ese cuento, Maduro lleva 7 años, cuéntenlo, 7 años sentadito en Miraflores, y si esto sigue así, probablemente termine el periodo completo de su ilegítimo mandato, de su cuestionado mandato. Y a lo mejor lo va a terminar con una bandera de la resistencia, porque resulta que el carajo terminó resistiendo a todo lo que pasó. Así es. Entonces, esto que uno trata de poner aquí, no es que uno se la sabe toda más uno, Patricia, es el análisis sencillo de la sabiduría popular que te da tener cables a tierra conectados con la gente en el día a día. Y esto uno lo hace con la mejor intención de que se creen las oportunidades, o los que están se aparten, o simplemente les pasamos por encima, porque eso es lo que está ocurriendo. Fíjate, el inmediatismo es el instrumento de las salidas mágicas, Patricia, ¿no? Las salidas mágicas, eso pasa cuando no se sabe hacer política, porque es el resultado de quienes están al frente y no tienen ni idea. Mira, esta crisis de la pandemia develó o abrió el telón de una oposición inoperante, Patricia, socialmente inoperante, socialmente desconectada, socialmente extraviada. No es posible que en medio de esta pandemia se vio que la oposición no articula, no tiene plan de vuelo, la oposición no tiene capacidad de maniobra en medio de una carretera. Si usted es un buen conductor, usted va al frente con mano regia, usted lleva su volante, y si se presenta una eventualidad, usted hace una maniobra, pero usted no deja voltear su carro, usted va a maniobrar porque usted sabe conducir. Entonces se entendió de que no hay conducción, de que la conducción es pésima, es una mala conducción. Entonces, mira, hay que tomar los cambios, y eso no nos puede privar de esto. No son antojitos mexicanos, esto no es el que nos gusta o no, esto no es de fan, como lo dije la otra vez. Esto es un tema de la república, está en juego nuestra república, y que la república está pasando. Mira, Patricia, esas imágenes
de Irán trayendo petróleo son mucho más complejas de lo que de un simple buque. Mira, Venezuela fuimos privilegiados, Patricia, en una cultura de paz tan sagrada que nosotros logramos tener nada más y nada menos en nuestro Congreso sentados los comunistas. ¿Sentados cómo? Como lo que era una minoría que el pueblo no aceptaba, pero tenían una ínfima representación. Además, nosotros pudimos en este país, en la era de la civilidad, presentar algo como fue el respeto absoluto por la diversidad del pensamiento religioso. Nosotros no podemos meternos en una lucha que no nos corresponde. Esa lucha del Medio Oriente es una lucha milenaria. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, no somos eso. Venezuela es un país de paz, y de paz no porque la habla el gobierno, porque el gobierno de Maduro habla de paz con una metralleta en la boca. De paz porque nosotros somos gente buena, somos gente noble, gente trabajadora, gente amable. El venezolano es conocido por ser generoso, buena gente, pintoresco. Entonces nosotros no podemos entrar en ese camino tan peligroso como nos están llevando, eso solo, eso hay que decirlo con responsabilidad, Patricia. Esto que ha pasado han sido los efectos precisamente de que los buques no iban a entrar y terminaron entrando, del inmediatismo de que mira, ya Trump mismo agarró y se vistió de marine y está en el medio está con los buques de él esperando a los otros buques. Una cosa que tú dices, pero Dios mío, de gente loca, pero ¿dónde esta gente está viendo la política? Por amor a Dios, mira, la política no se puede ver, Patricia, ni se puede percibir como una montaña rusa, y eso hay que detenerlo, porque aquí lo que hemos vivido es una especie de montaña rusa, o sea, llena de hoy sí, mañana no, mañana sí, pasado no, y en eso está el pueblo sufriendo, padeciendo. La política no es emocional, es racional, y eso se tiene que entender. Esa forma de ver a la política de manera emocional ha traído consigo nada más y nada menos que sufrimientos como el estrés, o de repente tienes un día de alegría, sientes que esto sí se va a acabar, pero al día siguiente ya ves que no va a ser así, tristeza, rabia, frustración, desesperanza. Esto es terrible, y los daños son graves, porque los daños los está padeciendo la salud mental del venezolano y la salud física del venezolano. El inmediatismo hay que detenerlo, porque el inmediatismo no es solución. Para algunos en la oposición quizás no pueden detener esto, Patricia, porque se convirtió en un negocio. Esto para algunos se ha convertido en un negocio de una rentabilidad, bueno, impensable. Esto ha generado grandes lucros para algunos, pero no para el ciudadano que no ve resuelto sus problemas. El mesianismo en la oposición, te decía que es tan peligroso como hablar del chavismo. Nosotros necesitamos, Patricia, un proyecto país que no sea para un partido, que sea para la República, un proyecto país que vaya enmarcado en las necesidades de la gente, donde participen los mejores, estén en la acera que estén. Eso es la verdadera unidad. La unidad no es cállate para que no perjudiques al otro. Ay, no digas eso porque tú sabes. Ay, no, Ingrid, no deberías de decir esas cosas porque es que tú sabes. Patricia, no digas eso que perjudica a la unidad. Unidad, chicos, ¿qué unidad? ¿Qué unidad? ¿La unidad de qué? La unidad para el negocio, la unidad para la matraca, la unidad para la viveza, la unidad para los que viven bien y el pueblo vive mal. ¿Qué clase de unidad es esa? La unidad tiene que ser donde la gente se sienta bien. Hasta la palabra de Dios dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, y cuando gobierna el hombre de bien, el pueblo se goza, Patricia. Aquí lo que hay sufrimiento por doquier. Aquí ambas tendencias han sido, mira, se han comportado como lo peor. Además, han entregado, mira, en el caso de la oposición hay actores que no puede ser posible que los mandamos a pagar la fiesta y se quedaron bailando. ¿Cómo es posible eso? Entonces se quedaron haciendo chistes y haciendo malabares en la fiesta. Y tú dices, bueno, pero si lo mandé a pagar la fiesta y se quedó bailando, entonces, ¿quién es el que va a pagar? ¿Quién va a pagar la fiesta para que yo pueda descansar de este sufrimiento y este padecimiento? ¿Quién lo está haciendo? Ah, no. Entonces, no, tranquila que ya viene, tranquila que eso ahorita viene. Eso es gravísimo en
en la oposición. Y ni hablar del mensaje y las consignas, Patricia. El mensaje y las consignas de la oposición desde hace unos años para acá han sido un desastre completamente. Con ese cuento que Maduro vete ya, pero ¿tú crees que eso tiene fundamento ideológico, fundamento filosófico? Eso es vergonzoso. ¿Quién está sacando esas propagandas de la oposición? Mira, ponte a ver el programa de un señor como Diosdado Cabello. Anda a ver cómo pone la furia bolivariana, conceptos filosóficos, Patricia, hay ahí. Cómo pone, cómo maneja. Y cuando te hablo de los 2 millones, a esos ellos van ideologizando y a eso lo van manteniendo como un esquema. Porque yo te voy a decir, nosotros podemos ser 14 millones de opositores, pero probablemente 4 millones de chavistas organizados terminen quitando o teniendo ventaja política porque los 14 no están organizados. Y esa es la verdad. Eso hay que decirlo sin ningún tipo de miramientos ni vamos a cuidar la imagen de fulano, de mengano. No estamos organizados. Y eso es gravísimo. El ciudadano... aquí nos han hablado, por ejemplo, fíjate ahorita, Patricia, porque hay una corriente a la que, yo respeto a todas las corrientes, pero les digo lo que yo creo a todos. No, es que tú sabes que la salida aquí es electoral. Sí, claro que tenemos que ir a algunas elecciones, pero no ahorita. Usted me va a vender unas elecciones donde usted no sabe ni siquiera cuántos opositores van a votar, donde usted no tiene ni la más mínima organización. Mira, Patricia, hay un caso que me pasó en el barrio José Félix Rivas. Hace un tiempo nos pidieron que acompañáramos a un periodista alemán y con el mayor cariño lo hacemos porque la idea es que todo lo que está pasando en Venezuela salga a flote. Una de las periodistas venezolanas que acompañaba a este periodista alemán me dice, en la zona 8 de José Félix estaba una cola larguísima con bombonas del gas, ya había empezado, yo te estoy hablando que fue hace como unos 2 años atrás, unos 3 años atrás, bombonas, el tema del agua, una situación bastante compleja había allí, fue hace 2 años. Salieron, la mayoría de la gente allí estaba contraria al gobierno y salieron algunos de las estructuras del PSUV a defender lo que ellos creen. Esta señora, en ese momento dice, no, aquí no puede hablar ningún chavista. Yo le digo, usted está equivocada porque ellos son una realidad, existen. Usted lo que tiene que aprender es que hoy usted está viendo que ellos son minoría frente a una inmensa mayoría que está en desacuerdo por la grave situación que están padeciendo en los servicios públicos. Probablemente esa señora ese día recibió una clase de política que no recibió en la universidad. Ese día ella recibió una clase de política de lo que es la cultura popular en el barrio. En el barrio usted puede tener la diferencia que usted tenga, pero usted lo va a respetar. Y además estabas mostrando ahí el escenario que se estaba viviendo ya en Venezuela y que data de muchos años atrás, por lo menos desde que fue electa la Asamblea Nacional. Ella pretendía que ese momento, el chavismo no existe. Por ese tipo de conducta es que cuando pasan un proceso electoral y gana el régimen, entonces salen rápido, es que nos hicieron trampa, es que no estamos organizados y no se está manejando la realidad. ¿Cómo pueden decir que ahorita vamos a una contienda electoral en unas condiciones como esta? Eso es una falta de respeto a la inteligencia del ciudadano, además que a sus padecimientos. Y sobre todo hay un problema con antecedentes. Elegimos una Asamblea Nacional cuyos resultados dejan mucho que desear. Así que mucho cuidado con algunos que quieren agarrar atajos ahorita creyendo de que el uno está caído y ellos van a aprovechar. No, aquí es el momento de organizarnos de manera real y presentar lo que debe ser una propuesta clara al país, de una salida clara, con coherencia, que se mantenga y que pueda ser sostenida en el tiempo. En el caso de esta señora que te nombrábamos en Barlovento, Patricia, en Barrio Unión, nosotros vamos a procurar, en los próximos días vamos a hacer un trabajo, porque estamos haciendo alianzas reales con la gente que le duele la gente. Exacto. Con la gente, y vamos a ir hasta Barlovento,
vamos a ir a lo que es Cúpira, a San José, Guarenas, Guatire, vamos a estar en Santa Lucía, en Yare, en Ocumare, vamos a ir allá a llevar alimento, porque este es el momento de abrazar a nuestros hermanos. Yo no le pregunto a nadie, Patricia, si fue chavista, porque yo a él no lo voy a ver como veo a Luisa Ortega o como veo a quienes fueron violadores de derechos humanos. A esa persona que en algún momento votó por el chavismo y hoy no está, lo veo como uno que se suma a nuestra causa, porque ese es otro problema. Esos son víctimas. Y engañado, Patricia, además. Además, ¿qué es eso? ¿Acaso Chávez abrió las piernas y empezó a parir chavitos aquí? No, la gente pertenecía a otra corriente de pensamiento y se fue con una opción. Yo al que viene de allá, nosotros lo tenemos que recibir, como dice la parábola del hijo pródigo, el que estaba perdido y volvió, y a ese lo tenemos que recibir, porque ese no tiene nada que ver ni una cosa ni la otra, porque él no representa la hegemonía que instauró la corrupción en este país y que ahora se disfrazan de opositores. Eso es muy distinto. Eso no es lo mismo, ni tampoco se traduce igual. Patricia, hay un caso que no lo quiero dejar de tocar, porque es el caso de DirecTV. Cuando aquí en los barrios se empezó precisamente a comprar las antenas de DirecTV, los venezolanos, el más pobre, o sea, el que menos tenía, o sea, en la vivienda más humilde tú veías una antenita de DirecTV, ¿no? Y te asombraba porque tú decías, wow, la gente le gusta mirar las cosas buenas, porque por DirecTV tú ves cosas buenas, ves países en desarrollo, mira, el 23 de enero lleno de antenas de DirecTV, eso lo hizo la gente cuando estaba cansada de las cadenas, ¿sabes? Y cuando la gente se cansó de aquella, de la degradación de las televisoras venezolanas, cuando no daban, cuando la gente sabía que lo que ahí se decía no era verdad. Esta decisión, Patricia, fue un golpe muy duro para el ciudadano de a pie, un golpe bajo, un golpe que hace mucho tiempo, Patricia, nosotros estamos en un autoconfinamiento, y ese autoconfinamiento es nada más y nada menos por los altos niveles de inseguridad en este país, por la escasez de transporte público. Ya a las 5 de la tarde en Venezuela tú ves que todo el mundo se recoge y está en su casa. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia no había transporte público y era una crisis llegar a los hogares del venezolano que no tenía vehículo. Esto ha sido un golpe bajo porque no solamente estás enfrentando una pandemia, sino que mira, hemos visto videos que te llenan de conmoción de ver niños de 3 y 4 años golpeando el televisor porque tú no les puedes explicar que ellos ya no van a ver lo que veían. Ancianos que no pueden razonar en este momento porque algunos tienen unas condiciones de salud, enchufan y desenchufan el televisor pensando que es por la luz, por algo. Mira, eso es algo innoble, Patricia, eso es algo innoble. Y vemos que, por un lado, eso va a ser facturado a los dos. Eso va a ser facturado tanto al régimen de Nicolás Maduro y por supuesto, al gobierno interino también de Juan Guaidó. Porque estas decisiones son decisiones... Mira, precisamente no es el Canal 8 el que la gente veía por DirecTV. La gente por DirecTV veía información. La gente... Ese era un canal precisamente para conectarte con la realidad y respirar y saber que podíamos tener la oportunidad, Patricia, de tener nada más y nada menos que una ventana a la libertad por allí. Y eso ha sido prácticamente sacado de un solo tajo, sin razón y sin motivo. A veces tú te pones a aplicar, bueno, pero las sanciones han sido verdaderamente efectivas contra el gobierno o han terminado suprimiendo más al ciudadano. Eso también habría que evaluarlo. Eso también, y ojo, aquí por supuesto tiene que haber sanciones con quienes se han robado el dinero de Venezuela, con quienes han causado hambre, desolación y muerte. Pero hay algunas cosas que hay que revisarlas, porque aquí se está oprimiendo es al pueblo, al ciudadano. Y la gente compró DirecTV precisamente desde antes que falleciera el presidente Chávez, porque la gente estaba cansada de las cadenas. Y cuando la gente llegaba y ponía DirecTV para no ver el Canal 8 y para no calarse las cadenas. Entonces hay cosas que como no se manejan las realidades, ni siquiera se sabe evaluar. ¿Por qué no utilizaron esta herramienta de DirecTV para construir un canal de comunicación con el pueblo venezolano? Que 10 millones
veíamos DirecTV? ¿Por qué no se construyó un mensaje, un canal de comunicación para que el pueblo venezolano supiera lo que estaba haciendo la oposición y los actores internacionales en favor del pueblo venezolano? Eso no se creó porque no se piensa en la gente. Ahora veo con mucha preocupación y tristeza, Patricia, cómo se pretende vender un supuesto decodificador de Colombia y no sé qué. Al final yo digo, bueno, aquí pareciera que todo el mundo nos ve como el patio trasero, y sabes, y donde todo el mundo puede meter la mano para sacar agüita del pulso que se está secando. Sí. El negocio. Y quiero cerrar diciéndote, Patricia, que el lenguaje de la oposición es un lenguaje muy parecido al del gobierno, solo que con palabras distintas. Aquí el gobierno ha vendido el lenguaje del miedo y del terror, y la oposición también, aunque lo hace de manera subliminal y con otro estilo. Al gobierno la gente se le ha resistido de diversas maneras, sino por todo lo que está pasando la gente no estuviera en la calle, la gente no estuviera haciendo audio y venciendo la censura, la gente no estuviera haciendo videos y venciendo la censura como puede, lo hace con sus propios mega instrumentos y herramientas. La oposición ha vendido un lenguaje, Patricia, del miedo, y yo digo, bueno, pero ¿cómo pueden estos ciudadanos vender más miedo? El miedo, psicológicamente, Patricia, está comprobado como un neutralizante y un paralizante. El miedo y la fe no son compatibles. El miedo te paraliza, la fe te mueve. Entonces, cuando tú le dices a la gente, no te preocupes, mira, esto es un desastre, ahí nadie se va a salvar en Venezuela y todos van a morir y las estadísticas son de muerte, tú siembras miedo a la gente y no esperanza. Entonces, ese es el resultado de quien no sabe que la organización y la lucha es a base de fe y no de miedo, porque el miedo va a terminar beneficiando es al régimen, que es el que controla internamente las instituciones del Estado. Cuando venden discursos, por ejemplo, que el líder de la oposición, y lo voy a nombrar, Juan Guaidó, no lo tocan, no lo pueden tocar, y lo venden así como una especie de reto. Eso lo que crea es una profunda distancia entre la oposición o entre la gente que hace oposición a este nefasto régimen y al liderazgo, porque el día que le pase algo nadie va a salir por él, porque la gente va a decir simple y llanamente, bueno, tú tienes quien te defienda, yo no, yo me estoy defendiendo solo y yo voy a ver cómo sigo mi lucha en medio de tanta adversidad. Eso es un lenguaje que la oposición que se construya tiene que cambiar, porque el lenguaje tiene que ser de fe y de esperanza, Patricia. Solo la fe te hace que tomes retos, que asumas retos, que te mueven, que te lleven a avanzar. Y es que los liderazgos no son otra cosa que gente valiente, intrépida, audaz, genuina. Entonces estos liderazgos venden en fatalidades, aquí no hay nada que hacer, todo está perdido. Eso no puede ser. Y además que venden unas imágenes o unos mensajes que yo digo, bueno, espérate que entonces tú lo ves entre la inmediatez y lo largo, pero tampoco puede ser tan rápido. Bueno, pues tú no me dijiste que iba a ser rápido. Mira, la gente ha aprendido tanto, Patricia, que a los 6 meses del gobierno interino ya la gente se había desconectado de Maduro, porque la gente, Venezuela hay que entenderla como el pensamiento de la mujer. Después que una mujer es maltratada por un hombre y aprende a valorarse, probablemente esa mujer no se va a dejar engañar fácilmente por eso. Y así piensa Venezuela. Entonces, cuando le vas a vender algunos paquetes chilenos, la gente dice, bueno, ya va. ¿Pero por qué la gente no reacciona? Porque la gente tampoco es estúpida. La gente no va a reaccionar sobre las teorías de alguien que no está representando sus intereses. Y eso la gente, mira, la sabiduría popular lo huele a kilómetros. Yo creo que aquí, Patricia, nace la necesidad. Hay un video que está circulando en las redes y tiene que ver con unos niños que hoy fueron detenidos en Vargas, y bueno, digo detenidos porque los llevaron y estas criaturas les dieron, según una charla. Esos son niños víctimas de todo este desastre, unos niños que lamentablemente están en medio de algo que ellos ni siquiera pueden entender. Ellos salieron a volar papagayos porque ellos no saben de pandemia, ellos le quitaron el único entretenimiento que tenían y están en la calle. Entonces, bueno,
ves que hay una especie de represión mal conducida, porque si usted quiere orientar a una población y más infantil, usted no lo hace con la policía. Eso viola los derechos de los niños y las niñas, además de la forma en que se hace. Eso no puede ocurrir, pero no hay nadie quien defienda los derechos de la gente. La gente está en medio de esta lucha sola, y por eso, Patricia, yo creo que utilizar los canales como el tuyo, como una ventana para que se dé la organización de abajo hacia arriba, la organización ciudadana, la organización por un proyecto país que termine empujando inclusive a las organizaciones políticas, porque lo que está en juego no es un partido, lo que se está en juego no es la figura de un Mesías, la figura de un caudillo que le prometieron en su infancia que él iba a ser presidente de Venezuela, o al otro que le juró su papá de regalo de cumpleaños que yo te voy a ayudar para que tú seas el presidente de un país. Eso no es por eso. Aquí no se puede medir la política en ese concepto. Aquí tiene que haber un proyecto país que nos lleve a todos, primeramente, Dios, Patricia, a que en el tiempo podamos sostener, porque si eso no se hace, Patricia, aquí lo único que puede venir es que si usted no organiza la sociedad, esa sociedad es la que usted va a tener cuando cambie este sistema. Y si usted no organiza esa sociedad, no la forma políticamente, no la educa, lo único que va a pasar es que regrese lo que usted va, regrese más rápido de lo que usted cree. Peor, se forme un sistema peor del que tenemos ahorita y regresen unos peores caudillos como de los que tenemos. Entonces yo creo que el llamado, Patricia, es a la organización como un instrumento insustituible en la lucha, y eso no puede ser postergado, eso tiene que ser ya, y eso tiene que empezarse a dar en ese foro que tú hiciste con esos jóvenes. No solo que me llené de esperanza, sino que uno ve, Patricia, que esos muchachos, no solo los muchachos, es gente de nuestra edad, Patricia, que está casada, además que tienen un compromiso con la democracia, porque ellos vivieron un país, como tú lo decías ahí, que sus hijos no han tenido la oportunidad de verlo. Patricia, mis hijos no han conocido otro sistema de gobierno. Eso, yo me niego a eso. Mis hijos, yo creo que mis hijos merecen un sistema de gobierno, y por eso los educo en formación política. Mis hijos, en mi casa, por ejemplo, hay distintas corrientes de pensamiento. Gracias a Dios ninguno es chavista. Pero todos tienen libertad de pensamiento. Yo los educo diciéndoles siempre, eso que está pasando no era la Venezuela, eso no lo teníamos, y eso es parte del compromiso ciudadano que tenemos que tener todos. Y gracias, Patricia, por esta ventana que nos da desde aquí. Oye, no solamente que te motivo, tú nos motivas también a seguir. Eres una motivadora, y eso es un valor para quienes estamos aquí adentro luchando hombro a hombro y codo a codo. Primeramente, Dios, te vamos a estar pasando las imágenes de esa alianza que estamos haciendo, de los que sí queremos a la gente, de los que nos preocupa a la gente, y de los que sí estamos dispuestos a luchar por la gente, por las necesidades de la gente, porque esa es la agenda. La agenda es la gente. La agenda no es la de un partido, la de unos vivos, la de unos burócratas o las de unos corruptos. La agenda es la gente y sus necesidades, y empujar a que las soluciones se den. Porque finalmente te digo, Patricia, cuando no se orienta un pueblo políticamente, el pueblo termina luchando pueblo contra pueblo. Por ejemplo, el caso del agua que se ha dado, y hay comunidades peleándose, vecinos entre vecinos, porque a un sector le llega agua y a otros no. Eso pasa porque no hay orientación política. Si los liderazgos de bases sociales estuvieran orientando a la gente no perdiera el foco en decir que el culpable es mi vecino que se bañó de más, o que lavó el chorro de más, o que lavó. El culpable es quien acabó con uno de los sistemas de distribución de agua mejores de América Latina. Y allí están los resultados de la orientación política, y que tenemos que darla, sin duda alguna, sin mayor miramiento, y que lamentablemente el que se oponga, la sociedad le va a pasar por encima. Gracias, Ingrid. Y bueno, yo creo que hay que darle un programa a Ingrid. Vamos a decirle a los seguidores de Factores de Poder que voten aquí en los comentarios a ver si quieren que Ingrid tenga su propio programa. Creo que se lo merece. Gracias, Ingrid. Dios te bendiga, Patricia. Dios nos bendiga a todos. Amén. Bueno, vamos a ir a un corte. No sé si nos da tiempo de poner la imagen de Pinilla, y que refleja mucho lo que hemos hablado hoy con Ingrid Palacio. Ahí tienen ustedes el caricaturista Pinilla, cómo
muestra a Venezuela. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.